Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La academia, organizaciones ciudadanas y las agrupaciones de repartidoras y conductores han expresado un rechazo contundente al acuerdo por el que el IMSS busca ofrecerles acceso a la seguridad social. Señalan que este acuerdo, en lugar de fortalecer su lucha, exime a las empresas de aplicaciones de sus responsabilidades. Veamos el contexto. La Unión Nacional de Trabajadores de Aplicaciones y Colectivos de Personas Repartidoras y Organizaciones Civiles rechazaron el programa piloto de afiliación voluntaria presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Unión señaló que dicho acuerdo no reconoce la relación laboral de personas conductoras y repartidoras con las empresas de plataformas digitales, eximiendo su responsabilidad. Añadió que no fueron consultadas en la elaboración del programa piloto. En una carta dirigida al director general del IMSS, Zoé Robledo, la UNTA, que agrupa a conductores y repartidores de plataformas digitales, aseguró que con el convenio se refuerza y legitima la posición de las empresas a negar una relación laboral. Organizaciones ciudadanas como el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Nosotros, Ni un Repartidor Menos, Unidos World Action y Oxfam señalaron también que este acuerdo no beneficia a las personas conductoras y repartidoras. Solicitaron al Poder Legislativo avanzar en el reconocimiento de la relación laboral que tienen con las plataformas digitales. En marzo pasado, el diputado priista Isaías González presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que las plataformas digitales ofrezcan un piso básico de garantías de seguridad social. La iniciativa, turnada a comisiones, contempla protección frente al despido, derecho a organizarse, protección de datos personales y prohibición de discriminación. En el Senado, la panista Xóchitl Gálvez presentó en noviembre de 2020 una iniciativa similar para garantizar los derechos laborales, las prestaciones y la seguridad social de las personas que laboran y obtienen un ingreso a través de la plataforma. El proyecto también fue turnado a comisiones. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y quisiera regresar otra vez contigo, Saúl, por el tema de este rechazo, ¿no? Tú ya mencionabas algunos de los puntos por los cuales te parece una simulación lo que se firmó con el IMSS. Como vuelvo a repetirlo, habíamos invitado a gente del IMSS a participar en este programa. Primero dijeron que no, luego dijeron que sí, al final dijeron que siempre no. Y la verdad me parece pues un despropósito, pues porque ese es el tema que el IMSS, tal vez de los más importantes que el IMSS pueda tener, además del tema de la pandemia de COVID-19, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué más ves negativo de este acuerdo? ¿Qué te parecen las propuestas que hay también en el Senado? Esa que mencionaba la nota de la senadora Gálvez. Son buenos intentos. Sí conocemos la propuesta de la senadora Xochitl Gálvez. Desconocíamos la de Isaías González. Creo que nada más nos etiquetaron un buen de veces, así como que, oigan, tengo esto, a ver si les interesa. O sea, pero jamás hubo una reunión, una llamada telefónica para saber de qué se trataba. Incluso usaba mucho el hashtag de Ni un Repartidor Menos. Pues bueno, a final de cuentas hubo otro diputado del PAN que bueno que no lo tomaron en cuenta porque quería subir a outsourcing el trabajo en plataformas. Entonces obviamente pues ahí tampoco hubiera tenido buen puerto. Creemos que lo del IMSS es simplemente un reflejo de este gobierno, ¿no? O sea, perdón, si piso callos o hiero susceptibilidades, creo que a final de cuentas este gobierno dijo enfocarse en trabajar en los pobres y en los trabajadores, pero pues en los pobres y trabajadores pues que le convengan a él, ¿no? Pobres y trabajadores pues que se queden calladitos cuando hagan algo mal, y los pobres y trabajadores que pues que no quieran o no puedan o tengan cierta represión por parte de sus empleadores afines al gobierno. Quiero comentar algo con respecto a este programa. Las aplicaciones se van a defender diciendo que no, es que nosotros hicimos encuestas con nuestros socios y ellos nos dijeron y nos respondieron que ellos preferían estas situaciones. Yo sí quiero decir que obviamente si tú sabes que tu patrón es malo, que te castiga por si hagas bien o mal las cosas, y te pone una encuesta en donde dice, oye, ¿tú cómo te consideras? ¿Trabajador, asociado? Y te va poniendo encuestas. Pues obviamente que a ti como persona que sabes cómo son las plataformas, de que de un día para otro te quitan la chamba, pues vas a responder lo que le agrade al patrón. Entonces, la gran mayoría de los repartidores que fueron encuestados a través de sus plataformas respondieron de una manera para no meterse en problemas y continuar trabajando. Muchos prefieren no tocar el tema de gobierno o de derechos laborales por lo mismo, porque sienten que las plataformas los van a castigar con esto. Y bueno, puede ser cierto.
cuando estaba el peor momento de la pandemia, cuando recién empezaba, hubo una aplicación que se quiso pasar de lista con los repartidores, que fue Uber Eats, que mandó un formulario para una mascarilla, y en las letras chiquitas está el demonio, como bien se dice. Decía que al aceptar este formulario, aceptas que entre tú, repartidor o conductor, y nosotros Uber, no existe un tipo de relación laboral. Entonces, queriendo sacar ventaja en el peor momento de la pandemia o cuando se necesitaba, de ahí en fuera, gracias a nosotros que nos ayudó a denunciar esto. Pero después de ahí, Uber jamás regaló un solo cubrebocas, solo se fue al sistema de reembolso, que no, ni siquiera avisó que lo finalizó el 30 de septiembre, no avisó, no hizo un anuncio de, oigan, socios, oigan, ustedes que nos hacen ganar dinero, a partir del 30 ya no hay reembolsos de cubrebocas, o sea que para Uber ya la pandemia terminó, así como Sí, empezó muy tarde. Entonces, pues, esas cosas, obviamente que vienen siendo apapachadas, en este caso yo lo veo así, desde nuestra bien. visión de ni un repartidor menos, estas cosas que hacen, es un apapacho del IMSS a las aplicaciones. Roberto, ¿qué le contestarías a Saúl? Porque otra vez, creo que ya lo decías tú, es un primer paso, ¿no? Y también, evidentemente, a partir de ahí se puede construir algo mucho mejor, algo mucho más robusto. Este es un convenio piloto, como han dicho por parte del IMSS, y pues están esas propuestas legislativas que evidentemente podrían enriquecerse de la experiencia de este propio prueba piloto y de lo que siga, ¿no? ¿Cómo lo ves? Decía Laura Centeno que no es el único sector precarizado. Y esto, ¿no? Si nos vamos algunos años atrás, ¿cómo era el reparto? Porque digamos que las aplicaciones en los últimos 6, 8 años vinieron a revolucionar la manera en que pedimos muchas cosas, tanto como pedimos un coche como cómo pedimos alimentos. Pero las pizzerías tenían a alguien que repartía, ¿no? ¿Era empleado o no era empleado? Y seguramente en muchos casos no era empleado, que seguramente en muchos casos dependía de la propina. Las farmacias, las hamburgueserías, algunas fondas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos oficios que gozan, o que no la gozan, ¿no? La pasan muy mal por la precarización. Y hay algunas cuestiones que se empiezan a modernizar con el paso de la evolución tecnológica y empezamos a hacer las solicitudes a través de un clic y eso empieza a transformar la forma en cómo el consumidor se vincula con su proveedor, ¿no? Sea un restaurante, sea una fonda, sea una farmacia, sea un coche, lo que sea, y empieza a hacer eso muy cómodo, ¿no? Pero en medio efectivamente está el trabajador. Esos negocios normalmente son de poco margen y mucho volumen. Y el negocio parece estar ahí, poco margen, mucho volumen. Si nosotros empezamos a grabar o establecer reglas estrictas, una relación de empleado, etcétera, que podría, por supuesto, existir, pero si empezamos a fijar una cuadratura muy similar a la que tiene una industria, una empresa que tiene a los empleados en sus oficinas o en su fábrica, etcétera, es posible que el negocio reviente ciertas zonas, ¿no? Y cuestiones que han servido para mantener abiertos negocios de comida durante la pandemia, podría dejar de tener ese beneficio y no dar algún beneficio a los trabajadores. Realmente estamos en esa situación y es muy probable que sí estemos en esa situación, ¿no? Que, ok, ponemos reglas altas. Y ahí me pregunto, ¿no? No es tratar de exculpar a las plataformas, es, ¿puede haber otra solución en nuestro acuerdo, nuestro pacto social, ¿no? Y probablemente mucho tenga que ver con una tendencia en las discusiones a nivel global, ¿no? O sea, ¿vale la pena tener una pensión universal o no? ¿Vale la pena tener una cobertura universal de salud, sí o no? Y seguramente deberíamos estar aspirando como sociedad a pensión universal, a salud universal, y Sí. esto podría abaratar en cualquier lado la creación de empleos y los empleos estar reforzando mejores niveles de retiro, mejores niveles de bienestar en general. Y eso es lo que creo que tendría que ir la discusión con una economía colaborativa. Eso va a tender a ser el futuro, porque es muy probable que muchos negocios queden fuera, por esto que digo, poco margen, pero mucho volumen, ¿no? Y de alguna manera esto lo demuestra el que haya pocas plataformas, ¿no? Es decir, no es una economía tan competitiva como producir algunos productos que tienen muchas marcas, ¿no?
De acuerdo. Laura, ¿qué agregar a lo que ya mencionaron en nuestros compañeros esta noche con respecto a cómo se podría mejorar esto, con respecto a si de plano hay que tirar ese convenio piloto a la basura porque no tiene nada bueno, con respecto a las demandas que está poniendo Saúl frente a los contrapuntos que pone Roberto? Bueno, como bien mencionaron, creo que este acuerdo beneficia y está pensando principalmente en los beneficios de las plataformas digitales, ¿no? En estas grandes empresas y qué es lo mejor para ellas. Creo que hemos dejado a un lado lo que quieren los repartidores y creo que eso es algo muy importante. Creo que desde Oxfam México estamos tratando ahorita de realizar una investigación y una campaña, pero para escucharlas a ellas directamente, ¿no? Creo que lo que menciona Roberto es muy importante de la salud universal y todo, pero en lo que transitamos a llegar a ese punto que suena ideal y que suena, creo que lo mejor y es algo que ahora pues hemos escuchado en muchos lados, creo que debemos también ponernos a pensar en el corto plazo, ¿no? Creo que eso es una gran idea a largo plazo y que ahora hay que pensar un poco más acerca sobre qué ellos necesitan. Creo que también escuchamos sobre que si es mejor tener las pensiones, o sea, que ellos que decidan, que ellos nos digan qué es lo que para ellos es mejor, ¿no? No quiero dar como muchos avances sobre lo que tenemos de las investigaciones, pero creo que en muchos casos hemos escuchado a los propios repartidores que nos dicen es que pues nos están ofreciendo un seguro, pero realmente yo necesito otra cosa. Entonces creo que es también muy importante para hacer un verdadero cambio, para generar todo este tipo de políticas públicas, escucharlos y pues realmente saber qué es lo que realmente ellos quieren y qué es lo que necesitan, ¿no? Bien, ¿y crees que se pueda presentar eso, Andrea, digamos, en la discusión legislativa de estas iniciativas que presenta la senadora Gálvez y las otras más que puedan presentarse en Cámara de Diputados y Diputados? Porque yo creo que el tema evidentemente no se va a quedar ahí, ¿no? Creo que Xóchitl va a tratar de empujar su iniciativa, creo que también en diputadas, en diputados y la misma Secretaría del Trabajo, que todo esto también creo que sería parte importante escuchar cuál es la postura de las autoridades de la Secretaría de Trabajo al respecto, sobre todo de la secretaria Luisa Alcalde. Pero evidentemente, ¿crees que se pueda dar esta posibilidad de mejorar eso y de que entren estas discusiones y las demandas de las personas que trabajan para estas plataformas? Sí, yo creo que sí hay una posibilidad y creo que se está generando cada vez más un clima para conversar sobre la situación de los repartidores, ¿no? Y estamos viendo con la pandemia pues los efectos que han tenido el que no tengan ellos protección, el que estén completamente expuestos. La verdad es que los costos han sido altísimos para ellos. Entonces sí veo ahorita un clima que puede prestarse para presentar esas iniciativas. Creo que ya hay algunas y creo que lo importante y lo que nosotros estamos haciendo junto con Un Repartidor Menos y vamos a empezar a hacer es empezar a dialogar, ¿no?, sobre los puntos polémicos de la regulación, ¿no? Porque cada una de las iniciativas presenta distintas vías, ¿no? Pero sabemos que nos vamos a atorar si no tenemos previamente una conversación articulada con diferentes actores y, por supuesto, con los repartidores y repartidoras para entonces sí ponernos de acuerdo, ¿no? Sobre qué es lo que nos gustaría ver de forma conjunta, ver reflejadas en esas legislaciones, ¿no? Entonces, algo que yo también rescato de lo que comenta Roberto es que una de las discusiones centrales que nosotros tenemos que tener ya como sociedad es el cómo escalar a la seguridad social universal, porque finalmente si nos metemos, ¿no?, a pensar en pruebas pilotos específicas, ¿no?, para distintos grupos de repartidores, distintos grupos de trabajadores, perdón, nunca vamos a acabar, ¿no? O sea, necesitamos tener una conversación mucho más profunda sobre cómo colocar en el centro el tema de la seguridad social universal y porque también tenemos ahorita una limitante de corte jurídico y esto es lo lamentable, o sea, lo que es súper lamentable, y es que básicamente en nuestras leyes el hecho de que a ti te categoricen como trabajador subordinado o no, tiene efectos en el tipo de derechos y prestaciones que puedes tener, a tal nivel, ¿no?, que si eres considerado un trabajador no subordinado, un trabajador independiente, entonces tú no tienes acceso a la seguridad social. Entonces yo sí creo que es un momento también para replantear el marco institucional, las categorías que está generando el propio Estado, porque eso es lo que nos está metiendo de pronto en un atorón y hace que algunas personas tengan más derechos que otras cuando realmente los derechos son pues universales, pues, ¿no?
De acuerdo. Déjenme hacer una pausa. El tiempo de tele ya saben ustedes que vuela. Hacemos una pausa y regresamos al último bloque de la noche para seguir hablando sobre este tema. En 12 años, las aplicaciones de entrega y transporte pasaron de ser una forma de generar dinero extra a un modo de subsistencia. ¿Cuál es la lucha que ahora encabezan personas repartidoras y conductoras en el mundo? Volvemos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.